La noche cae sobre Estados Unidos como un telón pesado. Las luces de las ciudades siguen brillando, los noticieros no se apagan, las pantallas siguen gritando nombres, escándalos, promesas. Todo parece moverse, pero en el fondo nada cambia. El poder sigue ahí, intacto, observando. No tiene rostro fijo. Hoy se llama Donald Trump. Mañana tendrá otro nombre. Y ahí empieza esta historia. No desde el caos, no desde los insultos ni las provocaciones. Empieza desde algo mucho más simple, casi incómodo de admitir. Donald Trump no inventó nada. No inventó el conflicto político, no inventó la agresión, no inventó el espectáculo. Él llegó cuando el escenario ya estaba montado, las cámaras encendidas y el público hambriento de drama. Trump no es el origen, es el resultado. Durante años, Estados Unidos fue aprendiendo, casi sin darse cuenta, a confundir poder con show. Gobernar dejó de ser una tarea silenciosa y se convirtió en una puesta en escena. La verdad dejó de importar tanto como la capacidad de dominar la atención. Y en ese terreno no ganaba el más justo, sino el más ruidoso. Donald Trump aparece en esta historia no como un villano clásico, sino como un personaje que entendió antes que nadie las reglas reales del juego. Y eso es lo verdaderamente inquietante. Al comienzo, no lo vemos como el hombre poderoso que el mundo conoció después. No hay discursos grandilocuentes ni multitudes coreando su nombre. Hay, en cambio, un joven inquieto, incómodo, atrapado en un mundo que le queda chico. Un hombre que no soporta la idea de pasar desapercibido, que siente muy dentro que nació para algo más grande, aunque todavía no sepa exactamente qué. La historia nos susurra una verdad incómoda. El poder no siempre nace de talento ni de mérito. A veces nace de una intuición brutal, de entender cómo funciona la mente colectiva, de saber que, en una sociedad saturada de información, no gana quien tiene razón, sino quien logra no desaparecer. Trump observa, aprende, copia, ajusta. El sistema político, mediático y económico ya había empezado a deformarse mucho antes de que llegara. Los debates se volvieron peleas. Las ideas se redujeron a eslogans. El miedo y la indignación comenzaron a vender más que la calma. El poder, poco a poco, dejó de ser una responsabilidad para convertirse en una performance. Y ahí, en ese punto exacto, Trump encaja perfectamente. No viene a romper el sistema, viene a usarlo, a llevarlo hasta sus últimas consecuencias, a mostrar, sin pudor, lo que otros hacían con vergüenza. Él no se disculpa, no baja la voz, no explica demasiado. Ataca, domina la escena y avanza. Mientras muchos creen que el problema es él, el método sigue avanzando silenciosamente por debajo. Porque incluso cuando el personaje se desgasta, cuando su imagen se agrieta, cuando su nombre genera rechazo, la lógica permanece intacta. El espectáculo continúa. El conflicto sigue siendo rentable. La provocación sigue dando resultados. Ese es el verdadero núcleo de esta historia. No se trata de un hombre, sino de una forma de ejercer el poder. Una forma que premia la agresividad, castiga la duda y convierte la política en una guerra de percepciones. Un método que enseña que pedir perdón es perder, que explicar es debilitarse y que admitir errores es abrir la puerta al ataque. Trump no crea esta lógica, la perfecciona. Y mientras el público discute si lo ama o lo odia, el sistema sonríe en silencio, porque entiende algo que muy pocos quieren aceptar. Mientras haya cámaras, mientras haya audiencia, mientras el conflicto mantenga a todos mirando, el método seguirá funcionando. Este primer capítulo no busca juzgar, busca advertir. Porque si creemos que todo termina con la caída de un personaje, estamos mirando el lugar equivocado. El verdadero peligro no está en el nombre que ocupa el escenario hoy, sino en el escenario mismo, en la cultura que convirtió el poder en espectáculo y el espectáculo en sinónimo de éxito. Y así, sin darnos cuenta, el próximo protagonista ya está aprendiendo las reglas, observando, esperando su turno. La historia recién comienza. Antes de los reflectores, antes del nombre repetido hasta el cansancio, hubo silencio. Un silencio incómodo. Donald Trump era joven, y aunque su apellido ya cargaba cierto peso, su vida transcurría lejos de la fama, en un territorio gris donde nadie aplaudía y nadie miraba. El escenario no era glamoroso,
No había rascacielos brillando ni tratos secretos con hombres poderosos. Había pasillos angostos, edificios gastados por el tiempo y puertas que se abrían con desconfianza. Trump recorría propiedades familiares que su padre administraba con una precisión casi obsesiva. El negocio inmobiliario no tenía misterio ni épica. Era contabilidad, cobros atrasados, vecinos molestos y problemas que se repetían cada semana. Ese era su mundo. Cada mañana empezaba igual. Papeles, números, llaves, rutas que ya conocía de memoria. No había espacio para el ingenio ni para la ambición desmedida. Todo funcionaba bajo reglas claras y límites estrictos. El trabajo no pedía creatividad, solo obediencia. Y Donald cumplía. Pero algo dentro de él se tensaba cada día un poco más. No era un joven pobre ni desesperado. El dinero no era su problema. Lo que lo asfixiaba era la escala. Mientras cobraba alquileres y escuchaba excusas, sentía que el mundo era demasiado chico para él. No por lo difícil, sino por lo insignificante. Cada puerta que se cerraba frente a él era una confirmación silenciosa. Aquí nadie importa. Aquí nadie es visto. Nadie recuerda a quien solo administra. Y esa sensación, invisible para los demás, empezó a crecer. Trump observaba con atención. Miraba a su padre, un hombre respetado, temido incluso, pero desconocido fuera de su círculo. Poderoso, sí, pero anónimo. Para muchos eso era suficiente. Para Donald, era una condena. ¿De qué servía ganar si nadie lo sabía? ¿De qué servía construir si el mundo no miraba? Ahí nace la frustración más peligrosa de esta historia. No es una frustración ruidosa. No explota. No se queja. Se acumula en silencio, como una presión constante. Trump no odia el trabajo duro. Odia que el trabajo no deje huella. Odia que las reglas no se puedan negociar. Odia que el esfuerzo termine cada día exactamente donde empezó. Y entonces ocurre algo sutil, casi imperceptible, pero decisivo. Mientras los demás ven edificios, él empieza a ver escenarios. Donde su padre ve estabilidad, él ve aburrimiento. Donde hay rutina, él empieza a imaginar ruptura. No sabe aún cómo, pero intuye que el problema no es el negocio, sino la forma en que se ejerce el poder. Aquí aparece el primer giro inesperado. Trump no quiere escapar del sistema, quiere ser visto por él. No sueña con destruir esas reglas, sueña con torcerlas. No quiere ser el mejor administrador, quiere ser imposible de ignorar. Empieza a entender que el verdadero límite no está en el dinero ni en la ley, sino en la atención, y que quien controla la atención, controla el relato. Aunque todavía no tenga un método, algo ya se está formando en su interior. Mientras recorre esos edificios invisibles para el resto del mundo, Donald Trump empieza a tomar una decisión silenciosa. Jamás volverá a aceptar un lugar pequeño. Jamás volverá a operar desde las sombras. Jamás permitirá que su nombre pase desapercibido. Ese día no hace un anuncio. No discute con su padre. No rompe nada. Solo aprende. Aprende que el anonimato es el peor enemigo del poder. Aprende que la rutina mata la ambición. Aprende que, si quiere salir de ese encierro, tendrá que cambiar las reglas del juego, o al menos fingir que lo hace. El joven Trump aún no sabe cómo será su futuro. No imagina la magnitud de lo que vendrá. Pero algo ya quedó claro. Ese mundo silencioso y ordenado no será su destino. La jaula es pequeña, y él ya empezó a empujar los barrotes. El punto crucial está cerca. Donald Trump no nació rodeado de carencias. Nació rodeado de exigencias. El dinero estaba ahí, sólido, incuestionable, como los muros de las propiedades que su familia poseía. Pero el afecto, ese era otro asunto. En la casa de los Trump no se regalaba, se ganaba. Fred Trump dominaba el centro de ese universo. No levantaba la voz más de lo necesario, no explicaba de más, no dudaba nunca. Era un hombre hecho de certezas, de números exactos y reglas claras. Para él, el mundo se dividía en ganadores y perdedores, y no había espacio para los matices. Donald creció bajo su sombra, una sombra enorme, alargada, imposible de esquivar. Desde pequeño entendió que ahí no se premiaba la sensibilidad, sino la dureza. No se celebraban los intentos, solo los resultados. La competencia no era algo externo, era parte de la vida diaria, entre hermanos, entre pares, incluso dentro de uno mismo.
Siempre había alguien observando. Siempre había algo que demostrar. En ese círculo familiar comenzó a instalarse una idea peligrosa. La superioridad no se discutía, se asumía. Los Trump no eran como los demás. Eran mejores, más fuertes, más listos. Y esa supuesta superioridad debía confirmarse todos los días. El que fallaba, el que dudaba, el que mostraba debilidad, quedaba marcado. Donald aprendió rápido a esconder cualquier grieta. Las miradas de aprobación eran escasas, pero cuando llegaban, eran adictivas. Un gesto de Fred, una palabra corta, una señal mínima bastaban para encender algo profundo en él. Ahí estaba el premio verdadero. No el dinero, no el reconocimiento externo. El afecto paterno, medido con una vara fría y exacta. Y entonces nace la frase que define todo, aunque nunca se diga en voz alta. Si ganas, vales. Si pierdes, estorbas. Ese pensamiento se filtra en cada rincón de la casa, en las comidas, en las conversaciones, en los silencios incómodos. Donald observa cómo se trata a quienes no cumplen, cómo la burla aparece disfrazada de corrección, cómo la dureza se presenta como virtud, cómo la disciplina reemplaza al cariño. Aquí ocurre algo clave. Mientras otros niños aprenden a equivocarse, Donald aprende a no fallar, o al menos, a no admitirlo jamás. Entiende que mostrar inseguridad no despierta compasión, sino desprecio, que pedir ayuda es abrir la puerta a la humillación. Y así, sin darse cuenta, empieza a construir una armadura. Pero el giro inesperado no viene de un ataque externo, sino de una revelación interna. Donald descubre que la aprobación no solo se obtiene obedeciendo, sino superando. No basta con cumplir, hay que sobresalir. No basta con ser fuerte, hay que parecer invencible. Y si no se es, se actúa como si lo fuera, porque en ese mundo, la percepción vale tanto como la realidad. Fred Trump no lo sabe, pero sin quererle está formando algo más que a un heredero. Está formando a un competidor absoluto, alguien que no concibe el afecto sin victoria. Alguien que medirá su valor, y el de los demás, en términos de éxito visible. Donald empieza a entender que el amor no es un derecho, es un trofeo, y eso cambia todo. Cada logro se vuelve una prueba, cada conversación, un combate silencioso, cada error, una amenaza existencial. El joven Trump ya no busca simplemente avanzar, busca imponerse. No quiere estar a la altura de su padre, quiere superarlo. Quiere ser el que nunca decepciona, el que nunca baja la guardia, pero hay un costo. Cuanto más se endurece, más se aleja de cualquier forma de afecto genuino. La emoción se reprime, la duda se esconde, la empatía se vuelve un estorbo. Donald no se permite ser frágil, porque aprendió que la fragilidad se castiga. Aquí, en este punto exacto, se sella algo irreparable. El niño que pudo haber sido queda atrás. En su lugar emerge una convicción férrea. El mundo no es un lugar para los sensibles. Es un escenario para los dominantes. Y quien no entiende eso, pierde. El capítulo avanza hacia su punto crucial con una verdad inquietante. Donald Trump no aprende a amar, aprende a ganar. No aprende a compartir, aprende a competir. Y lo más peligroso de todo, aprende a confundir una cosa con la otra. La sombra de Fred Trump sigue ahí. Pero ya no es solo una carga. Empieza a ser un desafío. La infancia no siempre es un refugio. Para algunos, es un campo de prueba. En los primeros años de Donald, la casa no era un lugar de calma, sino un escenario donde cada gesto contaba, donde la energía se desbordaba sin encontrar contención. Desde pequeño, su presencia se hacía notar. Voz alta, mirada desafiante, una necesidad casi instintiva de imponerse. No era simple travesura infantil. Era una fuerza que empujaba contra todo límite, como si el mundo entero fuera una pared que debía ser probada a golpes. En la escuela, ese patrón se repetía. Donald no pasaba desapercibido. Provocaba, discutía, desafiaba a maestros y compañeros con la misma naturalidad con la que otros niños levantaban la mano para pedir permiso. Había en él una mezcla peligrosa, inteligencia rápida y orgullo impaciente. No aceptaba correcciones con facilidad, y cuando se sentía cuestionado, respondía con ironía o confrontación directa. Cada conflicto parecía confirmar algo dentro de él, la idea de que ceder era perder.
Con la llegada de la adolescencia, ese impulso se volvió más visible, casi teatral. La figura del bad boy no fue un disfraz elegido, fue una identidad que emergió sin pedir permiso. Donald entendió temprano que provocar daba resultados. Atención, respeto forzado, una sensación de control. Mientras otros jóvenes buscaban pertenecer, él buscaba dominar el espacio. Su nombre empezaba a circular no por sus notas ni por su disciplina, sino por los incidentes, por las historias que se contaban en voz baja en los pasillos. En casa, la paciencia se agotaba. Fred Trump observaba con una mezcla de preocupación y dureza. Para él, el carácter debía ser una herramienta, no un obstáculo. La indisciplina de su hijo no era vista como rebeldía juvenil, sino como un riesgo. En un entorno donde la debilidad se castigaba y el orden era sinónimo de éxito, el comportamiento de Donald encendía alarmas. No había espacio para explicaciones largas ni para segundas oportunidades emocionales. Había que corregir el rumbo. La decisión llegó como un golpe seco. Academia Militar. No fue presentada como castigo, sino como solución. Un lugar donde la estructura reemplazaría al caos, donde la disciplina moldearía aquello que parecía indomable. Para Donald, la noticia cayó como una traición. Sentía que lo arrancaban de su territorio, que lo enviaban lejos no para ayudarlo, sino para quebrarlo. La rabia se mezcló con una herida silenciosa, la sensación de haber fallado a los estándares invisibles de su familia. El primer día en la academia fue un choque frontal con una realidad desconocida. Uniformes idénticos, órdenes cortas, jerarquías claras. Allí no importaba el apellido ni la audacia verbal. Cada paso estaba arreglado. Cada error tenía consecuencias inmediatas. Donald, acostumbrado a desafiar, intentó resistirse. Probó los límites, lanzó provocaciones, buscó grietas en la autoridad. Pero el sistema no respondía con discusión, sino con repetición implacable. Y entonces ocurrió el giro inesperado. En lugar de quebrarse, algo en él empezó a adaptarse. No fue un cambio suave ni moral, fue estratégico. Donald comprendió que para sobrevivir debía aprender las reglas, incluso si no las respetaba de corazón. Descubrió que la disciplina podía ser un escenario más, un juego distinto donde también se podía ganar. Aprendió a canalizar su agresividad, a convertirla en competitividad. Donde antes había caos, empezó a haber cálculo. Las madrugadas frías, los entrenamientos exhaustivos, la presión constante hicieron algo más que imponer orden. Reforzaron una idea que ya germinaba en su mente. El mundo funciona bajo jerarquías, y quien entiende eso primero tiene ventaja. La academia no apagó su fuego, lo concentró. No lo volvió dócil, lo volvió resistente. Cada orden obedecida sin convicción era, para él, una lección sobre poder y sus formas. Cuando regresaba a casa en breves visitas, algo había cambiado. No era más tranquilo, pero sí más consciente de su imagen. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo provocar y cuándo observar. Fred lo notó. No expresó orgullo abiertamente, pero tampoco desaprobación. En ese silencio se selló un acuerdo tácito. El carácter de Donald no sería eliminado, solo refinado. Así, la Academia Militar no fue el final de su rebeldía, sino su transformación. El niño agresivo y el adolescente provocador empezaban a convertirse en algo más complejo. Bajo la disciplina impuesta, se estaba forjando una convicción peligrosa y poderosa, que el conflicto no es un error del sistema, sino una herramienta, y que, bien utilizada, puede abrir cualquier puerta. La Academia Militar no enseñaba discursos ni valores abstractos, enseñaba resultados. Desde el primer día, Donald comprendió que allí no sobrevivía el más justo, sino el más rápido en leer el terreno. No había espacio para dudas largas ni para explicaciones emocionales. La lección era elemental y brutal. Atacar primero, dominar la situación y no mostrar fragilidad jamás. No como un acto de violencia ciega, sino como una postura ante el mundo. Al principio, Donald observó. Cayó más de lo que hablaba. Miró cómo los más débiles eran absorbidos por la rutina, cómo el miedo se filtraba en gestos pequeños. Una espalda encorvada, una orden mal ejecutada, una mirada que evitaba el contacto visual. Entendió algo crucial. El poder no siempre grita. A veces se instala en silencio, esperando que los demás se adapten a él. Pronto dejó de resistirse al sistema
y empezó a estudiarlo. Descubrió que no se trataba de moral, ni de lo correcto o incorrecto, tampoco de imagen pública o aprobación externa. El poder era estructural. Funcionaba por capas, por etapas, y quien entendía esas etapas podía usar el sistema a su favor, incluso sin creer en él. La academia no lo estaba domesticando, lo estaba entrenando para leer jerarquías. El primer pilar se reveló con claridad: jerarquía. Todo tenía un orden, y ese orden no se discutía. Donald aprendió que reconocer la jerarquía no significaba someterse emocionalmente, sino ubicarse estratégicamente. Saber quién manda, quién obedece y quién observa desde las sombras era una ventaja. Aprendió a obedecer cuando convenía y a destacar cuando el escenario lo permitía. No buscaba caer bien, buscaba ser visible en el momento exacto. El segundo pilar fue más oscuro: el miedo. No como terror constante, sino como herramienta. Vio cómo una sola sanción pública podía disciplinar a decenas, cómo la posibilidad de castigo era, muchas veces, más eficaz que el castigo mismo. Donald entendió que el miedo no paraliza cuando se administra bien, organiza, y comprendió algo aún más inquietante: quien no teme, controla. Mostrar fragilidad era regalar poder al otro. El tercer pilar cerró el triángulo: control. Control del cuerpo, del lenguaje, del tiempo. Cada gesto medido, cada palabra calculada. La academia enseñaba a no reaccionar, sino a responder. A no explotar, sino a presionar. Donald empezó a aplicar esto en su trato diario. No levantaba la voz sin motivo. No provocaba por impulso, sino por efecto. Cada confrontación se volvía una jugada. El giro inesperado ocurrió cuando algunos superiores comenzaron a notarlo. No como el chico problemático, sino como alguien que entendía el juego. No era el más fuerte ni el más disciplinado, pero sí uno de los más atentos. Donald no buscaba aprobación, buscaba influencia. Y la influencia empezó a aparecer en pequeños gestos: compañeros que lo seguían, miradas que lo consultaban antes de actuar, silencios que se acomodaban a su presencia. Sin embargo, ese aprendizaje tuvo un costo invisible. Cuanto más dominaba el sistema, más se alejaba de cualquier forma de vulnerabilidad genuina. Aprendió a esconder la duda, a disfrazar la inseguridad con seguridad excesiva. La armadura funcionaba, pero pesaba. Aún así, no había marcha atrás. En su mente se estaba fijando una idea que marcaría su camino. El mundo no recompensa la sensibilidad, recompensa la fuerza bien administrada. La academia dejó de ser un encierro y se convirtió en un laboratorio. Allí Donald ensayó versiones de sí mismo. Probó qué pasaba si avanzaba sin pedir permiso, si hablaba con convicción aunque no tuviera todas las respuestas, si imponía ritmo en lugar de seguirlo. Y los resultados lo confirmaron. La mayoría se adapta a quien parece saber hacia dónde va. Al final de esa etapa, Donald ya no veía la vida como una sucesión de reglas morales, sino como un tablero, un espacio donde jerarquía, miedo y control no eran conceptos negativos, sino herramientas neutrales. Todo dependía de quien las usara primero y mejor. La academia no lo hizo más humano ni más cruel, lo hizo consciente. Cuando dejó ese lugar, no salió con un ideal, sino con un método que no prometía justicia, pero sí eficacia. Y aunque aún no lo sabía, ese método, forjado entre órdenes, silencios y tensión constante, no se quedaría en los muros de la academia. Apenas estaba buscando un escenario más grande donde desplegarse. Mientras Donald aprendía a leer la fuerza en la confrontación directa, el verdadero manual del poder ya existía en casa, aunque no se mostrara a plena vista. Fred Trump nunca necesitó del espectáculo, ni del escándalo, ni de la provocación pública. Su éxito no se construyó con discursos altisonantes ni con enemigos visibles. Fue más silencioso, más frío, y por eso mismo, más eficaz. Fred entendía algo que pocos veían con claridad. El poder real no siempre está en desafiar al sistema, sino en aprender a moverse dentro de él. Su imperio inmobiliario no nació de una genialidad romántica, ni de una apuesta temeraria. Nació del estudio minucioso de las reglas, especialmente de aquellas escritas por el propio Estado. Subsidios, incentivos, programas públicos de vivienda. Allí estaba la clave. Donde otros veían burocracia, él veía oportunidad. El Estado no era un obstáculo para Fred Trump, era un socio invisible. Supo aprovechar créditos favorables,
garantías públicas, normativas diseñadas para fomentar la construcción. Cada proyecto estaba cuidadosamente alineado con las políticas vigentes. No improvisaba, no arriesgaba sin red. Todo estaba calculado para que el crecimiento pareciera privado, cuando en realidad descansaba sobre una estructura pública que lo sostenía. Donald observaba eso desde la distancia, no siempre con comprensión, pero sí con atención. El padre no necesitaba gritar para ganar, no necesitaba humillar públicamente a nadie. Su poder se ejercía en oficinas, en contratos, en acuerdos que no aparecían en los titulares. Era un poder gris, técnico, casi aburrido para quien buscaba épica, pero era sólido, inamovible. La familia vivía rodeada de esa lógica. Se hablaba de números, de terrenos, de permisos, no de ideales. Fred enseñaba con el ejemplo una lección incómoda. El mérito importa menos que el acceso correcto. Y el acceso correcto se consigue entendiendo quién decide, cómo decide y bajo qué condiciones. No había romanticismo en eso, solo eficiencia. El giro inesperado surgía al mirar con atención el origen del imperio. Sin el respaldo estatal, sin las condiciones favorables creadas por políticas públicas específicas, nada de aquello habría sido posible. No era una opinión, era un hecho estructural. El éxito de Fred Trump no desmentía al Estado, dependía de él. Su riqueza privada estaba íntimamente ligada a decisiones públicas. El imperio no se levantó a pesar del sistema, sino gracias a él. Esta verdad, sin embargo, no se decía en voz alta. Se asumía como parte del juego. Para Fred, no había contradicción moral. Las reglas estaban ahí para quien supiera usarlas. Si el Estado ofrecía subsidios, se tomaban. Si las normas favorecían a ciertos actores, había que convertirse en uno de ellos. No era corrupción abierta, era una danza legal, precisa, milimétrica. Donald absorbió esa lógica, aunque no la replicaría de la misma forma. Mientras su padre dominaba los pasillos institucionales, él empezaba a imaginar escenarios más visibles. Pero la semilla estaba plantada. El poder no es solo fuerza ni confrontación, también es estructura. Y quien controla la estructura, controla el resultado. Hubo un momento clave, casi imperceptible, en el que Donald entendió la diferencia entre ambos. Fred construía sin ser visto. Donald quería ser visto mientras construía. El padre confiaba en la estabilidad del sistema. El hijo intuía que el sistema podía ser utilizado también como escenario. No eran opuestos, eran dos etapas de una misma lógica. Al final, el legado más profundo de Fred Trump no fue solo el dinero ni los edificios. Fue una forma de mirar el mundo, como un entramado de reglas hechas por humanos, modificables, aprovechables. Un mundo donde el éxito no depende únicamente del talento o del esfuerzo, sino de saber en qué puerta tocar y cuándo hacerlo. Ese aprendizaje silencioso se uniría, más adelante, con el método que Donald había forjado en la Academia Militar. Y cuando estructura y confrontación se encontraran, algo nuevo, y mucho más visible, estaba destinado a surgir. La vida de Donald avanzaba como una maquinaria bien aceitada entre disciplina aprendida y estructura heredada, hasta que apareció una figura que lo desvió todo. No llegó con discursos largos ni con gestos heroicos. Llegó con frases cortas, miradas filosas y una seguridad inquietante. Su nombre era Roy Cohn, y no parecía un hombre común. Parecía una grieta en el sistema. Cohn no hablaba de ética, ni de verdad, ni de reputación a largo plazo. Hablaba de ganar. Para él, la realidad no era un terreno fijo, sino una versión que se impone. En sus primeras conversaciones con Donald, no intentó enseñarle leyes, sino mentalidad. Le dijo algo que quedó grabado como un golpe seco. No existe la verdad, existe la victoria. Todo lo demás es negociable. Ese fue el quiebre. Donald, que ya entendía la jerarquía, el miedo y el control, encontró en Cohn una traducción radical de todo lo aprendido. El abogado no suavizaba el conflicto, lo convertía en método. Le explicó que en cualquier enfrentamiento había 3 reglas que jamás debían romperse. No eran consejos, eran mandamientos. La primera regla, atacar siempre, no esperar, no defenderse. El ataque descoloca, obliga al otro a reaccionar, lo pone a la defensiva. Quien ataca marca el ritmo. Cohn insistía en que incluso cuando no se tiene razón, atacar primero confunde, desgasta y gana tiempo.
Donald escuchaba y asentía. Esa lógica encajaba perfectamente con su instinto más primario. La segunda regla: negar absolutamente. Nunca admitir error. Nunca ceder terreno. Para Cohn, aceptar una falla era regalar poder. La negación no era mentira, era estrategia. Si repetías una versión con suficiente convicción, el entorno comenzaba a dudar de la suya. Donald comprendió algo peligroso. La percepción pesa más que los hechos, y quien controla la percepción controla el resultado. La tercera regla cerraba el círculo: declarar siempre el triunfo, aunque el conflicto siguiera abierto, aunque las pruebas fueran ambiguas, aunque el resultado real fuera incierto. Declararse ganador crea una narrativa, y la narrativa, si se sostiene, termina imponiéndose. No se trataba de convencer a todos, sino de no mostrar jamás derrota. Este sistema no hablaba de justicia ni de equilibrio, hablaba de eficacia. Y para Donald, fue como encontrar la pieza final de un rompecabezas que llevaba años armando. La disciplina de la academia, la estructura del imperio de su padre y ahora esta filosofía brutal se unían en un solo núcleo mental. El giro inesperado fue darse cuenta de que Roy Cohn no solo era un mentor, sino un espejo exagerado. Representaba todo aquello que Donald podía llegar a ser si llevaba esa lógica hasta el extremo. Cohn vivía en permanente conflicto, rodeado de enemigos, pero siempre de pie, siempre en control del relato. No pedía permiso, no se disculpaba. Y eso, para Donald, era poder en estado puro. Bajo su influencia, el método dejó de ser solo una herramienta ocasional y se convirtió en identidad. Atacar, negar, declarar victoria ya no eran tácticas, eran reflejos automáticos. No importaba el escenario, negocios, prensa, relaciones. El patrón se repetía con precisión casi mecánica. Sin embargo, había un costo oculto. Cuanto más aplicaba estas reglas, más se alejaba de cualquier noción de límite interno. La ética no desapareció, simplemente dejó de ser relevante. En su lugar apareció algo más simple y más peligroso: la convicción de que ganar justifica el proceso. Roy Cohn no le dio a Donald un camino seguro, le dio un arma. Una que no distingue entre defensa y ataque, entre verdad y versión. Y aunque ese método le impulsaría hacia escenarios cada vez más grandes, también sembraría una tensión constante. La necesidad de estar siempre en guerra, incluso cuando no hay enemigo visible. Ese día, sin discursos ni ceremonias, se selló el núcleo vital del método Trump, no como una ideología, sino como una forma de existir. El conflicto dejó de ser una amenaza y se convirtió en combustible. Y el mundo, desde entonces, sería el campo donde esa filosofía buscaría imponerse. El Hotel Commodore no apareció como un golpe de suerte. Tampoco fue, al inicio, una obra sólida y respetada. Surgió casi de la nada, envuelto en escepticismo, deterioro y dudas. Para muchos, aquel edificio viejo y apagado en el corazón de la ciudad no era una oportunidad, sino un problema. Pero para Donald era algo distinto, un escenario perfecto. Antes de que existieran los respaldos firmes, antes de que el dinero estuviera completamente asegurado, Trump ya hablaba como si el triunfo fuese un hecho consumado. No esperaba la validación del sistema, la anunciaba. Pronunciaba proezas futuras con una seguridad desconcertante. El Commodore no sería renovado, sería transformado. No sería un hotel más, sería un símbolo. La narrativa llegó primero, la estructura después. Ese fue el verdadero método en acción. Donald entendió que el poder no se construye únicamente con ladrillos y contratos, sino con historias. Y la suya era clara: el joven audaz que ve lo que nadie más ve. Mientras otros negociaban en silencio, él hablaba en voz alta. Mientras los competidores dudaban, él declaraba avances. El relato avanzaba más rápido que la realidad, obligándola a alcanzarlo. El entorno reaccionó. Los medios comenzaron a mencionarlo. Los inversores, aunque escépticos, empezaron a escuchar. Los competidores fruncían el ceño ante esa estrategia poco ortodoxa. Trump no solo buscaba dinero, buscaba atención. Y la atención, bien administrada, se convertía en presión. Si todos hablaban del proyecto, el proyecto debía suceder. El Commodore se volvió un campo de batalla narrativo. Cada obstáculo era presentado como un desafío ya superado. Cada crítica, como una prueba de grandeza.
Donald aplicaba las reglas aprendidas, atacaba las dudas, negaba los riesgos y declaraba el éxito incluso cuando el camino seguía lleno de incertidumbre. El método no era improvisado, era sistemático. El giro inesperado fue comprender que el verdadero producto no era el hotel, sino su apellido. Trump comenzó a firmar el proyecto como si ya fuera una garantía de calidad. Su nombre, repetido una y otra vez, empezó a adquirir peso propio. No importaba tanto el edificio como la promesa implícita. Donde esté Trump, habrá grandeza. La renovación avanzó, sostenida por acuerdos, beneficios fiscales y alianzas estratégicas. Pero la percepción pública avanzaba más rápido. Para cuando el hotel empezó a tomar forma real, la ciudad ya lo veía como un éxito anunciado. La narrativa había hecho su trabajo. El triunfo se sentía inevitable. Cuando el Commodore finalmente se levantó como un espacio renovado, brillante y moderno, no fue solo una victoria empresarial, fue una prueba. Demostró que el método funcionaba fuera del aula, fuera de la familia, fuera del papel. El apellido Trump había dejado de ser solo un legado heredado, se había convertido en una marca. Ese momento marcó un antes y un después. Ya no se trataba de un simple negocio al paso, sino de una fórmula replicable. Crear expectativa, dominar el relato, obligar a la realidad a alinearse con la versión proclamada. Donald no vendía habitaciones, vendía una idea de éxito. El Commodore fue el primer gran escenario donde el método se mostró completo, y el mensaje quedó claro para todos, incluso para sus críticos. Trump no espera que el mundo lo valide. Trump anuncia su victoria y deja que el mundo decida si se adapta o queda atrás. Los años 90 no llegaron como una celebración, sino como una factura acumulada. El brillo de los grandes anuncios, de los edificios imponentes y de la marca omnipresente empezó a mostrar grietas. Hoteles que prometían lujo eterno comenzaron a vaciarse. Una aerolínea que había nacido como símbolo de prestigio se volvió una carga imposible. Las deudas crecían, los números ya no cerraban, y el imperio que parecía indestructible empezó a tambalear. Para muchos, aquello habría sido el final. El punto donde la narrativa se rompe y la realidad impone su sentencia. Pero Donald no entendía el colapso como otros. No lo vivía como una tragedia personal, sino como una fase más del juego. El problema no era caer, el problema era pagar el costo total de la caída. Y eso, él no estaba dispuesto a hacerlo. Mientras los titulares hablaban de quiebras, Trump hablaba de reestructuración. Donde otros veían ruina, él veía negociación. Aplicó, una vez más, el método. Atacó la idea de fracaso, negó la derrota personal y declaró su supervivencia antes de que el proceso terminara. El relato volvió a adelantarse a los hechos. El giro decisivo ocurrió en las mesas de negociación. Bancos, inversores y actores públicos entraron en escena. Trump logró algo que parecía imposible: trasladar el riesgo. Convenció a otros de que sostenerlo era mejor que dejarlo caer. Parte de las pérdidas pasaron a manos privadas, otras al sector público. No fue un acto de magia, fue cálculo frío. El sistema, una vez más, absorbía el golpe. Sus empresas quebraban, pero él no. Esa diferencia lo definió. Aprendió a fracasar sin cargar el peso completo del fracaso. Aprendió que en el capitalismo moderno no siempre gana quien nunca cae, sino quien sabe quién debe pagar cuando algo sale mal. Y esa lección, dura y polémica, se convirtió en una de sus mayores ventajas. La presión mediática aumentó. Se habló de excesos, de irresponsabilidad, de arrogancia. Trump respondió como siempre, confrontando. No se disculpó, no pidió compasión. Se presentó como un luchador acosado por circunstancias externas. El público, dividido, comenzó a discutir no sus balances, sino su carácter. Y en esa discusión, él seguía siendo el centro. El punto crucial llegó cuando, contra todo pronóstico, volvió a aparecer en nuevos proyectos. No como un hombre derrotado, sino como alguien que había sobrevivido a una tormenta que habría hundido a cualquiera. Su marca, golpeada pero viva, seguía generando atención, y la atención seguía siendo capital. El giro final fue interno. Trump no salió de los 90 con humildad, sino con una convicción reforzada. El fracaso es una palabra que solo existe para quienes aceptan su costo completo. Para él, era solo una transición mal entendida.
La caída no lo había corregido, lo había confirmado. Así, mientras algunos veían ruinas, él veía prueba de resistencia. No aprendió a evitar el riesgo, aprendió a distribuirlo. Y en ese aprendizaje, el método se volvió aún más audaz, aún más peligroso, porque ahora sabía algo más. Incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una forma de salir de pie, si el relato se sostiene el tiempo suficiente. Con el paso del tiempo, aquello que había nacido como una herramienta dejó de sentirse como una elección consciente. El método ya no era algo que Donald aplicaba cuando convenía. Era la forma misma en que respiraba, pensaba y se movía por el mundo. Atacar, negar, declarar victoria no eran estrategias de negocios, eran reflejos. Una filosofía de vida a la que se aferraba con firmeza, casi con necesidad. La lealtad, en ese esquema, nunca fue un valor central. No porque fuera despreciada, sino porque resultaba secundaria. Lo fundamental era entender la dinámica básica del poder, fuerza y debilidad, como un yin y yang permanente. Quien muestra fuerza avanza, quien exhibe debilidad queda expuesto. No había lugar para sentimentalismos prolongados. Las personas, como las situaciones, se evaluaban por su utilidad en el tablero. Trump ya no distinguía entre vida personal y escenario público. Todo era narrativa. Cada conflicto una oportunidad, cada crítica un combustible. La filosofía se sostenía en una verdad incómoda. El sistema no castiga necesariamente estos comportamientos, muchas veces los premia. El ruido atrae atención. La confrontación genera visibilidad. Y la visibilidad, bien administrada, se convierte en poder. El giro inesperado no fue externo, sino cultural. Con el tiempo, el método dejó de ser exclusivo. Empezó a replicarse. Otros lo observaron, lo estudiaron, lo adaptaron. Empresarios, comunicadores, aspirantes al poder comprendieron la lección implícita. No hace falta ser impecable, hace falta ser dominante en el relato. La ética pasó a segundo plano frente a la eficacia. La historia personal de Trump, entonces, dejó de ser solo biografía y se transformó en advertencia. No como una moraleja clásica, sino como un espejo. Si el sistema recompensa a quien grita más fuerte, a quien nunca admite derrota y a quien convierte conflicto en espectáculo, ese sistema está entrenando a sus próximos protagonistas. Trump no inventó esa lógica, pero la llevó al límite. Y al hacerlo, la hizo visible. Su vida no termina como una conclusión cerrada, sino como una pregunta abierta. ¿Qué ocurre cuando una sociedad confunde éxito con imposición? ¿Qué tipo de líderes produce un entorno donde ganar es más importante que comprender? La enseñanza final no se pronuncia en voz alta, pero queda suspendida en el aire. Mientras el sistema siga premiando este comportamiento, el próximo Trump no será una anomalía. Ya estará formándose, aprendiendo, absorbiendo la misma filosofía, tal vez con otro nombre, otro rostro, otro contexto, pero con el mismo método latiendo en el centro. Así, la narrativa no se cierra, se propaga, y en ese eco persistente queda la verdadera advertencia. No es solo la historia de un hombre, sino el reflejo de un sistema que, al recompensar ciertas conductas, asegura que siempre habrá alguien dispuesto a repetirlas.